¿Por qué hay una ciudad tan grande en esta pequeña isla en medio del océano? Pensé que las islas pequeñas solían estar desiertas, utilizadas para extraer guano o deshacerse de basura. Pero esta isla tiene una población malaya de alrededor de 210.000 habitantes, con algunas estimaciones alcanzando los 250.000. Además, es la isla más densa del mundo, siempre y cuando ignores las islas con solo unos cientos o miles de habitantes y aquellas que no actúan realmente como islas, es decir, a las que no puedes llegar solo por barco o avión. Así que Malé es nuestra ganadora. La ciudad cuenta con aproximadamente 109.000 personas por kilómetro cuadrado, lo que equivale a unos 9 metros cuadrados por persona, lo que la convierte en la ciudad más densa del mundo, según datos de la Wikipedia. Un dato curioso sobre esta ciudad es la capital de Maldivas, un país compuesto por estas pequeñas islas planas en forma de anillo, llamadas atolones en medio del Océano Índico. Estas islas varían desde grandes áreas rurales con mucha naturaleza hasta trampas para turistas, junglas deshabitadas y laberintos increíblemente densos construidos con acero. Pero, ¿dónde está Malé y estas islas? Te daré un segundo para adivinar. Tal vez sea esta. Sí, esta parece bonita y grande. No, Malé es esta pequeña de aquí, con una extensión de 1.9 por 1.2 kilómetros. No es grande en absoluto, todo lo contrario. Aquí está Malé, comparada con Mónaco, Central Park y Singapur. Parece una hormiga, pero alberga más del 40% de la población del país. En la década de 1920, la ciudad tenía solo unos 5.000 residentes, una cantidad mucho más adecuada para su tamaño. En el año 2000, solo una cuarta parte de los maldivos vivían en la capital, no casi la mitad. Así que aunque la gente ha vivido en Malé durante más de 1000 años, nunca había sido tan masiva. ¿Por qué el repentino auge que la convirtió en la isla más importante del país y la ciudad más densa del mundo? Tengo una teoría de dos partes. Una parte son las cosas que tiene la ciudad y la otra es pura coincidencia. Hagamos un pequeño recorrido por la ciudad. A lo largo de sus calles abarrotadas y capas de edificios encontrarás lo que tiene una ciudad normal. Tiendas, restaurantes, casas, parques, alcantarillado que vierte desechos al océano y una planta desalinizadora para obtener agua limpia. Tal vez esos dos últimos recuerden más a Dubái que a una ciudad promedio, pero ¿qué hace que Malé sea tan especial? Cosas que el resto del país no tiene y que todos consideramos esenciales. Los dos hospitales más grandes del país, el aeropuerto más grande con la operación de aviones más grande de la Tierra, la universidad más grande de Maldivas, la operación portuaria más grande, el mercado de pescado, las mezquitas más grandes y antiguas. A pesar de la imagen idílica del país, tiene playas sorprendentemente malas, y sí, también el gobierno. El gobierno está en Malé. ¿Por qué eligieron esta isla? La razón principal por la que Malé es tan importante es simplemente porque los antiguos sultanes establecieron su hogar en esta isla. Cuando los comerciantes islámicos medievales llegaron a las Maldivas, construyeron las primeras mezquitas en Malé, como la Mezquita del Viernes. La isla desarrolló toda esta infraestructura porque ha sido el asiento del gobierno durante siglos, conectando las islas entre sí y al mundo exterior, permitiendo la importación de bienes vitales como alimentos y combustible. Si trabajas en el gobierno, turismo, transporte marítimo, pesca, educación o salud, es probable que vivas en Malé. La concentración de actividades y servicios en esta isla ha atraído a gran parte de la población. Las Maldivas tienen más de 1000 islas, pero solo alrededor de 190 están habitadas. Estas islas se agrupan en 20 atolones, cada uno formado por varias islas y 4 ciudades, cada una en una sola isla. Desde 2010 se eligen consejos municipales e incluso consejos insulares. Algunas islas tienen apenas unas pocas decenas de habitantes, mientras que otras, como Hit Tahu, tienen más de 10.000 personas, siendo la isla más poblada fuera de Malé. Sin embargo, muchas islas están deshabitadas y llenas de selva. La agricultura en Malé es limitada, con solo un 10% de la tierra dedicada a granjas, y la pesca contribuye, pero no lo suficiente para alimentar al país. Las Maldivas dependen de la importación de alimentos, especialmente de arroz. Por ello, no hay aranceles sobre alimentos, combustible y fertilizantes.
a pesar de que los aranceles representan una parte considerable de los ingresos del gobierno. Los jóvenes que viven en los atolones enfrentan más riesgos y tienen un nivel de vida mucho más bajo que los trabajadores mayores en Malé. Las Maldivas también tienen una significativa población de trabajadores extranjeros, principalmente hombres temporales, muchos de los cuales viven en Malé y en complejos turísticos. Aunque los turistas disfrutan de agua azul, arena blanca y temperaturas perfectas, los trabajadores viven una realidad muy distinta. Los complejos turísticos son una de las principales razones por la que las Maldivas son conocidas mundialmente. En 2021, las Maldivas importaron bienes por valor de 2.8 mil millones de dólares, mientras exportaron solo 240 millones, mayormente pescado. Sin embargo, al incluir los servicios, importaron 3.6 mil millones de dólares y exportaron más de 4 mil millones, un aumento significativo gracias a la industria del turismo. El turismo se considera una exportación porque brinda un servicio a clientes extranjeros y recibe a cambio moneda extranjera, generando alrededor de 3.5 mil millones de dólares en 2021. Un tercio del PIB de las Maldivas proviene del turismo, y el 60% de sus divisas necesarias para las importaciones se obtienen a través de esta industria. A diferencia de una exportación tradicional, a medida que aumenta el turismo, también se debe invertir más en una infraestructura local. Antes de la pandemia, las Maldivas recibían más de 2 millones de turistas al año, es decir, 4 visitantes por cada residente. Sin embargo, esto no congestiona el país, excepto en Malé, porque siguen la política de una isla, un resort, que mantiene a los turistas alejados de las ciudades y les ofrece una experiencia totalmente de lujo en islas aisladas. Con más de 1.000 islas deshabitadas para expandirse, todavía tienen mucho espacio para el desarrollo turístico. Desde los años 70, tanto el gobierno como las empresas privadas han invertido fuertemente en esta industria. La mayor parte de la inversión privada proviene de China, India y Singapur, destinándose a resorts, hoteles, puertos y el puente de la amistad China-Maldivas. Debido a su dependencia del turismo, las Maldivas permiten la inversión y el flujo de capital libremente y forman parte del Acuerdo de Libre Comercio del Sur de Asia, además de tener libre comercio con China. Así, no es raro que un resort sea propiedad de empresarios de Singapur, gestionado por trabajadores indios y vendido a turistas chinos ricos. Sin embargo, existen desafíos como regulaciones confusas, leyes poco claras, competencia con empresarios políticamente conectados, corrupción y la prohibición a los extranjeros de poseer tierras, solo pudiendo arrendarlas al gobierno por 50 años. El país ha enfrentado inestabilidad política, con 3 intentos de golpe de Estado en los años 80 y 3 expresidentes arrestados después de su mandato. El gobierno es corrupto y autocrático, lo que sitúa a las Maldivas entre los últimos países en el índice de libertad económica y facilidad para hacer negocios. A pesar de esto, las inversiones han transformado la economía, especialmente en turismo y transporte marítimo, elevando al país a una economía de ingresos medios altos. En términos de ingresos fiscales, el 34% proviene de aranceles, impuestos al consumo y principalmente un impuesto al turismo. La pandemia afectó drásticamente a las Maldivas, reduciendo los ingresos del gobierno en un 35% y duplicando la deuda entre 2019 y 2022, ya que muchas personas fueron despedidas y el gobierno tuvo que gastar más con menos recursos, especialmente en los atolones rurales que dependen de subsidios y servicios gubernamentales. ¿Cómo se relaciona esto con la densidad de población en Malé? A medida que el turismo y el transporte marítimo generan más ingresos, el gobierno se desarrolla y se centraliza más, lo que requiere más burócratas en la capital. Este aumento de burócratas en Malé contribuye a su creciente densidad de población. Debido a que Maldivas se convirtió en una nación bastante rica, la capital central se desarrolló más y se expandió hasta los límites de la ciudad a través de la burocracia. Sin embargo, la corrupción y la deuda ni siquiera son el mayor problema en Maldivas. Hay otro problema que podría darnos una idea de su futuro, especialmente del futuro de Malé, y está relacionado con una mayor densidad. Ese problema es el agua, tanto el exceso como la escasez. Maldivas es uno de los países más bajos de la Tierra. El punto más alto se encuentra en una colina aleatoria en un campo de golf, a específicamente 5.1 metros sobre el nivel del mar. El océano sigue subiendo y la tierra permanece a la misma altitud, lo que erosiona las playas del país.
Más del 60% de las islas ya reportan erosión de sus playas y el 80% tiene menos de 1 metro de altura, lo que las hace muy vulnerables. El miedo es comprensible. El gabinete de Maldivas incluso ha llevado a cabo una reunión bajo el agua para llamar la atención, y el expresidente ha afirmado que el país podría desaparecer para finales del siglo. Ya han experimentado el poder destructivo del agua cuando el tsunami del Océano Índico azotó el país en 2004. Decenas de personas murieron, casi toda la nación se inundó y los daños costaron cientos de millones. No quieren revivir dicha experiencia. Por eso, han comenzado a construir estructuras de protección contra inundaciones alrededor de las islas principales, como arrecifes de coral artificiales y nuevas islas. Muchos en el país consideran que la recuperación de tierras es la forma de vencer al mar, importando arena del extranjero y bombeándola desde el fondo del mar para construir nuevas islas o expandir las existentes. Hu Malé, una isla conectada a Malé y a veces llamada Ciudad de la Esperanza, puede ser una solución para albergar a los Maldivos en caso de que sus islas sean tragadas por el mar. Se estima que 2/3 de la población del país podrían vivir entre Malé y Hu Malé, creando un enorme área metropolitana. Sin embargo, este plan tiene sus problemas. El océano no es como una bañera que se llena. Las islas están siendo desplazadas constantemente por la erosión y las corrientes. La recuperación de tierras a menudo ignora las regulaciones ambientales, destruyendo manglares y arrecifes de coral, y colocando bloques de concreto que podrían moverse con las corrientes oceánicas, generando más problemas en el futuro. Además, la mayoría de los planes de protección se están llevando a cabo en las 2 islas más pobladas, mientras que muchas islas turísticas que no requieren que las feas barreras marinas ahuyenten a sus clientes probablemente se hundirán en el océano dentro de un siglo. No hacer nada no es una opción. Las Maldivas no pueden simplemente empacar e irse a Australia, como algunos isleños han hecho. Esto probablemente significará una capital aún más poblada en el futuro. La escasez de agua también es un gran problema. Casi todas las islas ya se han quedado sin agua dulce, y el agua salada se filtra en los acuíferos. Ahora, la única manera de obtener agua potable es mediante plantas desalinizadoras, recolección de lluvia o importación de agua embotellada. Aunque llueve mucho en el país, esta sigue siendo una forma insostenible de recolectar uno de los recursos más importantes del mundo.